Vince, ¿qué es lo que más detiene a la gente que quiere emprender? Híjole, Maribel, buenísima pregunta. Pues el miedo a hacer justamente esa cosa que es la que mete el dinero. El miedo a vender. Bienvenidos a Valiente con Miedo. Nosotros somos Vince Ramos y la Doc Maribel. Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy queremos decirte que nosotros creemos firmemente que eres valiente. Y justo nuestro objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiremos acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Ay, bueno, qué emoción. Episodio 6, qué rápido. Sí. ¿Verdad? ¿Quién iba a decir que iba a pasar el tiempo tan rápido desde que se nos ocurrió la idea de arrancar el podcast y ahora ya estamos en el 6? Y además, oye, estamos muy contentos. No sé tú, Maribel, pero yo estoy súper emocionado porque tenemos un invitado de lujo que ahorita se los vamos a presentar. Sí. Y que además les voy a decir algo. Él tuvo mucho que ver todo lo que hemos hecho con él y todo lo que hemos compartido con él justamente para que naciera la idea de este podcast. Así es. Pero cuéntanos antes de presentar a nuestro invitado, así que tengan todavía un poquito de misterio, expectativa. Cuéntame, ¿qué es lo que nos ha compartido la gente? Me platicaste de algo muy padre que te compartieron. Sí, fíjate que una de nuestras valientes nos comentó que por fin se va a animar a renunciar a su trabajo para apoyar a su esposo en su emprendimiento y estar más tiempo con su hija, y que fue a raíz de que nos empezó a escuchar en el podcast. Entonces, la verdad que dije, wow, qué valiente y qué emoción que pues como que empiecen a porque justamente esa era la idea del podcast, como decir, ¿qué podemos hacer para que el miedo no sea un factor que detenga a la gente de tener la vida que quiere, ¿no? Entonces estamos muy, muy emocionados por eso. Ya saben, suscríbanse, síganos en la página de Facebook Valiente con Miedo, únanse al grupo Valientes con Miedo. Y pues ahora sí, Vicente. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Sí. Y pues primero quiero presentarles a una persona a la que tanto Maribel y yo queremos y respetamos mucho. Paco, bienvenido. Y pues está aquí con nosotros el señor Francisco Hernández Cabrera, Paco para los cuates, y que ha sido nuestro, híjole, ¿qué podríamos decir de Paco? ¿Qué puedes decir tú, Maribel? De verdad, desde que empezamos el podcast, yo tuve muy presente que él tenía que estar aquí. Yo creo que es como de esos héroes anónimos que existen. Es demasiado sencillo para la calidad de persona que es. Yo creo que es de esos seres humanos que de verdad aportan algo muy positivo al país, al mundo, a la vida de las personas. En mí me ha dado fe cuando más la he necesitado, me ha dado valor cuando más lo he necesitado, apoyo, ha estado conmigo, y sobre todo él ha sido una persona que siempre ha creído en mí todo el tiempo, incluso cuando yo no creo en mí misma, ¿no? Buenísimo. Y fíjate, Paco, que yo también, y hoy que vamos a hablar un poco, para todos los que nos están escuchando, hoy que vamos a hablar un poco del miedo, pero ahora relacionado a los temas de negocios. Sí. Yo muy pocas veces había visto un líder de negocio que tenga además conciencia y que además sea tan querido y tan amado por tanta gente con la que hace ese equipo, Paco. Y pues bueno, sin más preámbulo, Paco Hernández, bienvenido con nosotros a Valiente. Quiero conocer a ese Paco. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que está padre esta experiencia. Me siento aquí como en el podcast de Sex and the City. Sí, ya sé ¿no? cuál. Sí. Bueno, pido ser Che. Apenas te iba a decir, me estás diciendo que yo soy Che. Y tú eres Carrie. No me gusta quién queda. El chinito. Bueno, para los que no entienden nada de lo que estamos platicando, pues esto es una conversación entre amigos y bueno, pónganse a ver And Just Like That, que es de lo que están hablando, si quieren saber de qué estamos hablando. Sí. Y Paco, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por todo, pero sobre todo por aceptar esta invitación. Y cuéntanos un poco, déjame poner un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando, claro, que lo platicamos, yo te lo platiqué contigo, de que justamente estar haciendo negocio contigo, ahorita nos platicaste un poco más, nos hemos dado cuenta cómo muchísimas personas quieren lograr grandes cosas, tienen sueños, tienen esperanzas, tienen metas, pero hay cosas que los detienen y normalmente tiene que ver con el miedo. Y cuando alguien ya tiene el éxito que tú ya has tenido, pareciera, Paco, como que, ay, pues qué fácil.
¿sí? Ujú. Ya lo sabe hacer todo, habla bien padre. Pero cuéntanos un poco de ese caminar, de cómo empezaste tú a salir de, digamos, de la parte del ser empleado y empezar a caminar por ahí. Y sobre todo, cuéntanos cuáles han sido tus miedos en el camino. Va. Ahorita que estabas hablando, fíjate que empecé a pensar en algo bien interesante, que es que así como el miedo también te detiene te detiene de muchas cosas, como decías, también puede ser un motor bien fuerte. Y en mi caso, bueno, pues yo soy ingeniero y empecé a seguir como la típica enseñanza de hijo, ve a la escuela, estudié una carrera, me gradué de ingeniería mecánica, empecé a trabajar en Guadalajara, en una compañía de la electrónica, dejémoslo ahí. Sí. Claro. Y creo que cuando empezó a pasar el tiempo y yo veía que no avanzaba, me empezó a dar miedo justamente el futuro. O sea, porque yo soy muy analítico, entonces empezaba a ver y decía, a ver, si estoy haciendo esto y las cosas no han cambiado en 5 o 6 años y lo sigo haciendo, mi mente eriza que ama los Exceles se ponía como a ver, ¿qué va a pasar si yo gano un poquito más cada año por 5 años, por 10 años, por 15? Y cuando llegaba yo, así se me acababan las columnas y obviamente la vida. Sí. Yo decía, no, o sea, necesito hacer algo diferente porque por aquí no va. Y ese fue un miedo que lejos de detenerme, me empezó a alentar a buscar otras cosas. ¿Explico? O sea, me hizo darme cuenta que si yo seguía el camino y después estudiaba una maestría, pues ¿cuánto más me podían pagar? Pues X más. Y volví a hacer mis columnitas de Excel y decía, no, por aquí no va la onda. Entonces, y luego en el trabajo empezó a pasar algo muy chistoso. Creo que de manera muy natural me fui encauzando a las ventas, porque mi primer trabajo era ingeniero de materiales. O sea, me dedicaba a buscar proveedores, ese era mi trabajo. Y empecé a viajar a Latinoamérica porque estaban introduciendo unas laptops por ahí. Entonces empecé a convivir mucho con la gente de marketing. Y en esas conversaciones después del trabajo, que te vas a comer, de repente salen los sueldos y yo así de, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué esta mujer gana 3 veces lo que yo gano? ¿No? Ajá. Y me acuerdo que dije, pero los dos viajamos, los dos estamos aquí haciendo prácticamente en mi mente lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿cómo es que a ella le pagan tanto más que a mí? ¿No? Entonces, oye, jefe, y me dio una contestación que siempre repito, me dijo, es muy fácil. Si ella no hace su chamba, tú y yo no tenemos chamba. Y yo así de, ok, Wow. ya entendí. Es que sí es cierto, Paco. O sea, me hiciste como recordar cuando yo empecé a trabajar en mi primer trabajo Godín. Porque soy médico, pero soy médico Godín. Y me pasó exactamente lo mismo de que, bueno, voy a ahorrar. Y si ahorro tanto por semana, sería tanto al mes y sería tanto al año. Y yo, ¿y cómo compra la gente carros? Sí. ¿Cómo compra una casa? Una casa, claro. O sea, ¿en qué momento, no? Sí. Y sí, fue algo que me impactó porque yo dije, ¿y qué hace la gente que pues le va muy bien? O sea, y definitivamente, pues no era tener un empleo como el mío, ¿no? O sea, definitivamente por ahí no era. Claro. Pero ¿cuántas personas ves que nunca se detienen a ver eso? Exacto. Porque no puedes no ver eso y que no te dé miedo. Me explico dónde va a terminar todo el asunto. Así es. Entonces, yo me preguntaba lo mismo. De hecho, me llegué a obsesionar tanto así de ¿dónde más gano dinero? Voy a ahorrar. Y metía dinero al HSBC. Una de esas cuentas que te pagan intereses cada día. Y te lo juro que marcaba todos los días el teléfono, nada más para escuchar que me habían dado 25 centavos. Entonces, y yo le agregaba a mi Excel 25 centavos. Entonces decía yo 25 mañana y 25. Uh-huh. Y me traumaba porque dices que no, ni ahorrando todo mi sueldo, ni haciendo. Entonces, ese tipo de cosas que siento que a veces muchos no hacemos, uh-huh, nos llevan a despertar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, fue darme cuenta de que los de marketing y ventas ganan mucho más. Empecé a tratar de meterme dije, pues voy a aplicar a puestos de marketing, uh-huh, pero pues para eso tienes que tener perfil de marketing, no haber estudiado ingeniería mecánica, ¿verdad? A ver, Paco, te voy a detener un poquito ahí. Dime. Ahorita que dices eso, ¿qué es un perfil de marketing? Para una empresa. Estoy hablando de en el ambiente corporativo, pues te van a pedir que tengas experiencia, que hayas estudiado, que tengas cierto tipo de carreras. Uh-huh. Entonces veían mi currículum y decían, ¿tú qué? O sea... ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Porque todos los demás que aplicaban a los puestos era de, no, pues ya sabes, o sea, estudió marketing y tiene una especialización. Y yo ingeniero mecánico.
¿Qué haces? Sí. Consigo proveedores de etiquetas. O sea, nunca me iban a dejar, de acuerdo a lo que ellos veían que se necesitaba para esos puestos, acceder a eso. Y después vino me despidieron, ¿no? Un recorte nada más para mí. Se escucha más padre decir que fue recorte a que me corrieron, ¿verdad? A mí también me pasó un reajuste. Un reajuste, pero individual. Individual. Cuéntanos un poquito más el chisme de qué fue lo que pasó, Paco. No. Esa es una historia que hasta el día de hoy... Bueno, hoy ya puedo contar riéndome. Ajá. En ese momento me dio tanta vergüenza que literal yo le decía a la gente, es que hubo recorte, ¿no? Fue una tontería. Bueno, no fue una tontería. Era cuando los correos electrónicos se usaban mucho más, ahora el WhatsApp se usa mucho más. Y entonces mi hermana mandó un correo con chistes. Y me copió a mí, copió a otro amigo que se llama Jorge. Si nos estás oyendo, Jorge, si nos estás oyendo, formas eres tú parte. Importante de mi historia, pero te voy a decir en qué sentido y muy bien. Y entonces manda copió a varios compañeros de su trabajo en el correo. Y entonces se le ocurre a una compañera de trabajo darle reply to all, ¿no? Y decir, nos acaban de decir que no usemos los recursos de la empresa para tonterías, ¿no? Para cuestiones personales. Bla, bla. Y entonces a mí se me ocurrió darle reply y decirle, el subject dice chiste, no lo leas. Pero de ahí empezó a subir de tono y entonces empezaron de vieja amargada y no sé qué, la. Y el último comentario fue de mi amigo que decía, te hace falta un palito. Ok. A ese grado. A ese grado. Okay. Pero pues todo el mundo tenía emails genéricos, o sea, y el mío era el único que era @miempresa.com. Compañía muy importante.com. Compañía muy importante de la electrónica. En su imagen.com. Sí, los vamos a mencionar cuando nos patrocinen. Claro, con el gusto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van. Y además pasó algo de esas diosidencias, que resulta que la compañía donde trabajaba mi hermana era cliente de mi compañía. Santo. Ok. Entonces los de esa compañía buscan a los de mi compañía y en pocas palabras me corren, ¿no? Wow. Y por algo que ni siquiera mandé yo, ¿no? Pero sí. Tenía que rodar una cabeza de eso, sí. Claro. Exacto. Y entonces, por eso le digo que aunque amo a Jorge, porque gracias a eso que sucedió, yo desperté de muchas cosas. O sea, el día que me corrieron, para mí fue como, deja tú que ya estaba traumado, que no me alcanzaba. O sea, ese día me di cuenta que no tenía nada. No tenía ahorros, no tenía inversiones, no debía hasta mi suru rojo que estaba yo pagando. Sí. Oye, Paco, y mira, te hice la pregunta no de una manera casual. Claro. La hice porque mucha gente que dice, prefiero un trabajo seguro, fíjate con qué facilidad por algo tan aparentemente irrelevante, de repente algo que tú considerabas que era seguro, aunque no fuera suficiente de acuerdo a lo que has proyectado. Y fíjate cómo muchas veces querer mantener esa seguridad y ese miedo a soltar algo que se puede ir en cualquier instante por algo súper irrelevante. Que no tiene nada que ver contigo. Así es. Y en mi caso yo mandé un correo. Hay personas que son el empleado del mes, de la década, y la compañía simplemente dice, ya no hace sentido hacer computadoras, vamos a correr a todos los que estaban en esa división. Y literal, te llamabas. Sí, a una amiga le pasó, súper buena en su trabajo. De hecho, ya está en recursos humanos. Y por un malentendido de unas vacaciones de alguien que no sé qué pasó, pues cuello. Y ya tenía como 5 o 6 años, entonces igual, deudas, sin ingresos de un día para otro. Y como ya tenía experiencia y demás, pues no es tan fácil. Bueno, ya me coloqué, entonces sí fue... O sea, y así pasa. Sí. Mucho, muy seguido, ¿no? Mira, pierdes el ingreso. Pierdes también la seguridad. O sea, y también te voy a decir que, bueno, en mi caso pierdes parte de tu identidad. Porque parte de mi identidad era decir, yo soy Paco, ingeniero que trabaja en tal compañía. Entonces me quitan eso y es así de... Ahora sí que como... Ya no sé, no voy a quedar en ridículo porque no sé quién lo dijo, si Sócrates o Platón. Pero, ¿quién soy, no? Ser o no ser. Que literalmente eso me hizo despertar de muchas cosas. O sea, la parte financiera, la parte de qué quiero hacer de mi vida.
Y encontré, aunque cuando no tienes lana, no tienes tiempo para ponerte a filosofar. O sea, es como cuando te avientan en una alberca, no dices, ¿nado o no nado? No. ¿Ves cómo le haces para salir a flote? Conseguí otra chamba. Ahí fue mi primer aprendizaje. O sea, a los 15 días conseguí un trabajo. ¿Cómo me acuerdo? En HP yo ganaba... Ya lo dije. No. Okay, lo editan. Okay. No importa, no pasa nada. Ganaba 15,000 pesos al mes. Conseguí un trabajo que me pagaban 40. Wow. En 15 días. En 15 días. Entonces, o sea, ganabas más del triple. Wow. Y mi primer, como abrir los ojos fue... ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Pero esto es bien importante. Te pagan lo que tú crees que vales. Así es. Wow. Porque yo cuando dejé el primer trabajo dije, no, pues tengo que pedir más. Porque yo sí sabía que me merecía más, ¿no? Y obviamente lo de 40 fue así de estirando para ver si me... Y sí, chicle y pega y pegó. Órale. Pero cuando tú no sabes cuánto vales, así andas como... Entonces, en todo. En todo. Entonces, conseguí trabajo. Ese trabajo era como el atención a clientes. Se oye muy fresa decir account manager, pero en realidad era atención a clientes. Sí. O sea, yo atendía las cuentas de la compañía y eran también de electrónica. Me empezó a ir bien porque hice buenas relaciones con mis contrapartes, con mis clientes. Y entonces las cuentas que yo llevaba empezaron a crecer. Entonces se les ocurrió decir, este muchacho tiene potencial para ventas. Ok. ¿Por qué no lo movemos a que consigan negocios nuevos? Pero son dos animales completamente diferentes. Una cosa es tratar bien a los clientes. A los que ya existen, ajá. Y otra cosa es salir a conseguir clientes. ¿No? Traerlos nuevos, claro. Claro. Pero a mí se me hicieron los ojos como de signo de pesos porque claro que eran proyectos de millones de dólares. Y te daban comisión de esos proyectos. Entonces, pues si lograbas aterrizar uno, era así de yes. O sea, te llevabas una muy buena tajada. Nada más que... pues no era como que te sentabas con alguien a comer y ya firmabas un trato. O sea, eran proyectos de 10 meses, 12 meses de estar trabajando y taloneándole. Desde, pues, conocer a la gente, llegar, presentar lo que haces, sonreírle, tac, tac, tac. Y la verdad es que sí, fue una muy buena escuela. Era lo que te iba a preguntar. Justamente me leíste el pensamiento. Porque... así como hay carreras de un montón de cosas, digamos que no hay un programa de estudios para alguien que va a dedicarse a las ventas. Exacto. ¿Qué fue lo más interesante de estar en ese proceso de aprender a vender? Híjole. Mira, qué padre que no preparamos nada porque todo esto está fluyendo así. Sí. ¿Qué fue lo más... ¿Qué dijiste? O sea, ¿qué fue lo más interesante de estar en este proceso de estar aprendiendo a vender? Porque no hay como que este es el curso. No, o sea, ¿de qué te diste cuenta en el camino? ¿Qué fuiste descubriendo en el camino? No, pues uno, que los de ventas ganan lo que ganan porque no es de cuécete al primer hervor. O sea, pero que tampoco es difícil e imposible. Solamente que tenemos como muchas defensas naturales a eso. O sea, así como hay personas que en una empresa dicen, yo prefiero ser ingeniero y ganar 30,000 pesos al mes y que no me molesten. Pues el de ventas tiene un sueldo base, pero su chamba consiste todos los días en salir a exponerse. Y no exponerse físicamente, sino... ¿O sí? No. Bueno, dependiendo de qué vendas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, sí, tienes toda la razón. No, sí, y ahora con las formas modernas de venderte, ya no te expones tanto. Pues sí, exacto. No me vendo yo, ¿eh? Pero... y ahora ya estamos muy avanzados, ya. Sí, ya cambió mucho el panorama. Sí. Oye, sí es cierto. Y eso, ahorita, ¿qué les parece? Eso lo dejamos para un poquito más adelante. No, porque sí es cierto. Yo creo que hoy las formas de venderse, y lo digo en el mejor sentido, han cambiado. Claro. Y algo que me gustaría que como que le quitáramos el mito en este tiempo que vamos a estar juntos es la parte de la gente que dice, es que nació para las ventas. Ay, o sea, se le da. Cuando que en realidad es un juego de habilidades que se van adquiriendo, ¿no? Claro. Tú naciste para lo que decidas que naciste. Así es como lo veo yo. Sí, sí, claro. Bueno, imagínate, o sea, habiendo todas esas cosas que te pusieran así, órale, ¿para qué naciste? Es que es increíble porque yo también veo lo mismo. Es como, es que yo no soy buena, pues te puedes hacer buena. Claro. O sea, ese no eres tú. O sea, no eres una piedra, te puedes modificar, eres un humano, puedes aprender.
hoy no eres buena en tu criterio, pero mañana no sabemos y pasado no sabemos, y a lo mejor hoy no eres bueno en algo, pero pues hoy, pero mañana es diferente. Entonces. Por supuesto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tenemos como esta idea rara de que cuando ves a gente que tiene éxito, literalmente hubo un día que... Un don. Por ejemplo, yo admiro a Rafael Nadal, ¿no? Que, no sé, fue a una cancha, agarró una raqueta y dijo, oh, sí, le pegó y ya jugaba como juega ahorita. Claro que no, o sea... Son años. años y años y años. Y él fue futbolista antes que tenista. O sea, tuvo en algún momento que decidir qué hago, ¿no? Y yo creo que es así en todos. O sea, lo que sucede es que por la escuela que traemos de, mira, entonces termina la escuela y a los 18 necesitas escoger qué vas a hacer de tu vida. No sabes ni qué quieres. No sabes nada del mundo. O sea, exacto. Sí, definitivamente. Entonces yo lo encontré pero te voy a decir que sí es importante que te vayas haciendo las preguntas, porque no te va a llegar así como un rayo de luz un día de, oh, sí, para esto nací. No. Necesitas ser curioso, o sea, necesitas preguntarte. Explorar, exactamente. Primero, ¿qué quieres? Entonces, a veces vivimos inmersos tanto en la parte económica que algunos, no, el dinero es importante. No sé si es importante porque te va a ayudar a descubrir muchas cosas. El dinero no debe ser lo que mueve tu vida, pero sí te va a llevar a encontrar y a preguntarte cosas importantes para ti. Importantísimas. Entonces, cuando yo dije, pues el dinero está en las ventas. 2, empecé a ver que en las ventas, en realidad mi concepto estaba medio equivocado. Yo lo veía como algo que te ponía por abajo del prospecto. Ahora lo veo y digo, no, en realidad... Tú tienes una solución para algo y lo que estás buscando es a quién ayudar con esa solución. Así es. O sea, lo que tienes no le va a servir a todo mundo. O sí, no sé qué es lo que tenga cada quien. La necesidad. ¿No? Pero si realmente ves el proceso de ventas como, a ver, yo tengo algo que puede ayudar a mucha gente y estoy en el business de encontrar a quién puede ayudarme, lo que yo tengo. Así es. Con mi eso tuve que empezar a cambiar yo porque pues, mi compañía vendía servicios muy caros. Entonces, bueno, ¿a quién puede ayudar esto? ¿No? O sea, entonces, es desde el proceso de prospectar, o sea, de ver quiénes son mis clientes potenciales, pues A, B, C, D, estas compañías. Y luego, pues tienes que ver quién toma las decisiones, ¿no? Y tienes que ver con quién te acercas. Y la parte que a todo mundo le da miedo, la primera llamada de acercamiento, porque todos tus clientes son desconocidos en algún momento. Claro. Así es. Como todos tus amigos eran desconocidos en algún momento, pero... Así es. Hay como un miedito a romper ese espacio de desconocimiento, ¿no? Sí. Eso fue mi primer reto, como el tener valor de descolgar el teléfono. Me encantó, valor. Para los que nos están viendo en YouTube, les va a quedar claro por qué se está riendo Maribel. De descolgar el teléfono y empezar a hacer esas llamadas, que ahí sí son frías completamente, ¿no? Congeladas. Congeladísimas. Pero vuelvo a lo mismo, tiene que ver con que primero me sentí y dije, lo que yo tengo es bueno y puedo ayudar a gente, ahora vamos a ver si esta necesita ayuda o no. Okay. Esa pregunta la voy a ir guardando de una vez. Acostumbramos al final darles a las personas que nos escuchan algunos tips ejecutables. Claro. Porque de nada serviría como que, ay, me emocioné. No, estuvo aquí bien les padre. dejamos tarea. Sino la idea es que se vayan con algo y me parece súper buena la pregunta que acabas de hacer es, esto que yo traigo, ¿para quién es una solución? ¿A quién le resuelve algo? Claro. Porque me parece que de ahí parte algo en donde, lo que tú decías, ¿no? Dejar de verme así como que, ay, yo soy el vendedor, estoy por debajo, sino que más bien, al contrario, yo soy alguien importante para la persona que necesita lo que yo tengo. Claro. Así es. Claro. Oye, Paco, ¿y luego? Cuéntanos. Y luego, pues empecé a hacer llamadas, empecé los procesos pues de acercamiento, de enamoramiento, ¿no? Sí. Porque es que realmente todos son eso. Y te voy a decir que mi segundo gran aprendizaje es que la gente no compra buenos productos o buenos proyectos o te compra primero a ti. Ok. Compra a las personas. Entonces, si no tienes una relación, ya valió. O si le caíste mal. Sí, yo llegaba mis propuestas, o sea, nos mandó... eran días de armar un libro así de hacemos esto y no sé qué. Y te garantizo que muchas de esas eran así de... las ponían como currículum, ¿no? A un lado. Claro. Sí. Pero cuando empezó a pasar el tiempo y ya no era yo una cara desconocida, sino ya había
pues ya sabes, la comidita, la invitada a comer. Después me di cuenta que bueno, no, eso no lo voy a decir porque esto está censurado. No. Sí, hay ciertos lugares donde se hacen muchos negocios, sabemos. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. O sea, en las mesas. En las mesas y en los tubos. Exactamente. Sí. Pero yo no visitaba esos lugares, era medio ingenuo al respecto. Lo descubrí ya muy tarde en mi carrera. Rayos. Okay, exactamente. Pero la verdad es que fue una muy buena escuela. O sea, si te digo, todo ese proceso en las ventas corporativas, no vendí nada. Pero espérense. No vendí. No vendí nada. O sea, yo me traumaba y todos los días luchaba contra decir, pero no soy malo, porque llevaba ya un año y nada. Ya mi jefe me veía así como, mínimo un proyectillo ahí, chiquillo, ¿no? Y además porque la planta en Guadalajara dependía de lo que yo traía de negocio. Entonces, pues es gacho tener como todos esos pesos encima. No nada más es tu comisión, tu sueldo y todo, sino después decir, híjole, es que si no me muevo, todos estos que chambean aquí... Y finalmente, digo, no lo cargo sobre mis hombros, pero el único proyecto que alimentaba la planta de Guadalajara, dicen, nos vamos a llevar a China. Y nos despiden a todos otra vez. Y fíjate lo curioso, el mismo día que nos despiden, nos anuncian que habíamos ganado un proyectillo de los que yo había vendido. Pero era muy chiquito, ya no iba a sostener. Sostener el equipo. Como, muchas gracias, pero dénselo a alguien más. Oye, Paco, y ahorita que estás platicando esto y que alguna gente se podría traumar con oír esto, ¿no? Decir, por eso le tengo miedo a las ventas, ¿no? Pero creo que hay un aprendizaje grande aquí, que todas aquellas personas que, fíjate qué curioso, y háblanos ahorita un poquito de esa incongruencia entre la gente que dice, yo quiero tener mi propio negocio, pero no me gusta vender. O sea, porque ahorita lo que estás diciendo y la respuesta que te dieron cuando preguntaste, ¿no? ¿Por qué esta gana 3 veces más que yo? Claro. Pues porque el trabajo de ella sostiene todo. Claro. Y yo creo que eso es algo muy importante que la gente puntualice, porque si tú quieres poner tu negocio propio, no hay manera si no encuentras una manera de ser solución para alguien. No, si la encuentran, nos hablan. Yo lo hago con ustedes. Porque claro. no existe eso. Pero normalmente ese tipo de cosas los dicen las personas que nunca han puesto un negocio y que nunca se han detenido a ver qué es lo que necesita un negocio para andar. Claro. Entonces, y todos los que se meten a negocios donde no tienen que hacer nada para ganar. Paréntesis. Cambiemos de tema. Ok. Sí. Pero el punto es... fíjate que ya se me puso la mente en blanco. Fíjate, a mí me llamaba mucho la atención, Paco, ahorita que estabas diciendo. O sea, yo me pongo en tus zapatos de un año entero y toda una planta dependiendo de mis ventas y día tras día tras día y ver cómo pasa una semana, un mes, otro mes. O sea, ¿cómo le hacías como para... no sé, mantener la moral alta o para... o sea, es un nivel de estrés muy, muy alto. Era un nivel de estrés alto, pero te voy a decir que, o sea, yo creo que esas cosas, y por eso ganan también los de ventas, por lo mismo, muchas de las cosas a las que estás sometido es algo a lo que todos los demás están sometidos, pero en lugar de concentrado a lo largo de toda la vida. O sea, tú también vas a tener estrés como médico, tú también vas a tener estrés como empleado o como dueño de negocio. Pero cuando estás en ventas, el estrés se concentra en vez de a lo mejor tenerlo repartidito, ¿no? Ok. Entonces, o sea, eso no te lo vas a ahorrar. Yo como lo vi esta es mi escuela, ¿no? De rechazos, de prospección, de todo. Y te voy a decir también que me ayudó a verlo así. O sea, que como unos meses antes había entrado a hacer multinivel justamente. Okay. Entonces, me ayudó mucho porque a mí en mi compañía no me entrenaron, ¿eh? O sea, fue así de, tú eres de ventas, órale. ¿Nunca te capacitaron? No, ¿Nunca nada? Ahí está bueno, así se presenta, bye. No. Te lo juro y ya. ¡Qué horrible! O sea, me llevaron al primer servicio, yo estaba soñado porque tú eres de ventas. Y además yo quería ese puesto, ahí te van mis razones. Bueno, porque se ganaba bien, pero porque me iban a llevar por un tour para conocer los sites del mundo, porque yo no nada más vendía cosas de Guadalajara, podía vender proyectos en otros lados del mundo. Entonces me llevaron a
Irlanda, y me llevaron a Singapur, Órale. y a conocer los edificios, ¿no? Para que pudiera yo vender mejor. Ujú. Esa fue mi capacitación. O sea, esto es lo que vendes. Ok. Y yo, ok. Y esta es la presentación. Órale. ¿Había alguien que... No manches. ¿Había alguien en quien tú te pudiera hacer equipo, te pudiera Apoyar. guiar o algo? ¿En el camino encontraste a alguien que te pudiera como orientar en eso? Sí, el que fue mi jefe fue como la primera guía, ¿no? O sea, obviamente me dio, te digo, el tour, mi presentación, y él me acompañó a las primeras 2 presentaciones que hice con clientes. Él dio una, ahora que lo veo, me estaba como coachando y mentoreando. Él dio una y luego yo di otra, y ya fue todo lo que hizo. Y después de ahí, nada más cada semana me tenía que conectar con él a decirle cómo iba con cada prospecto, ¿no? De Ya. el otro. Le hablé y me dijo que luego, no sé qué, y así. Entonces, pero él fue una buena guía, porque además yo lo veía y me encantaba ver el estilo de vida que tenía. Okay. Eso me inspiraba, que decía, no, pues sí vale la pena. Y él, ya sabes, era la historia de la compañía, que había vendido un proyecto a las computadoras de él. Uh-huh. Y en esa compañía vendías el proyecto y ganabas no del proyecto nada más, sino de la facturación mensual. Era como tener, Wow. pues sí, como un residual. Como un si residual. uh-huh. Mientras durara el proyecto. Okay. Entonces, pues él había vendido un megaproyecto de él y luego uno de Cisco y le iba muy bien. Wow. Y era súper alivianado. La verdad es que sí, él me hizo ver las ventas de una forma diferente, como algo aspiracional, uh-huh, en vez de como algo... denigrante, ¿no? Denigrante. Que es como mucha gente lo ve. Exactamente. Okay. Exactamente. Y es que ya es donde está el dinero. O Por sea, supuesto. Ahí es donde, y es donde no hay límite, y es donde, o sea, de verdad que es increíble cómo no, te abre el mundo una vez que tú dices, oye, ¿cómo le hago? Ventas. Oye, Paco, y ahorita eso me hace surgir una pregunta. Mucha gente tiene como que la imagen como de 1950 de un vendedor con un portafolio, su sombrerito y poniendo el pie en la puerta. Ya sé. ¿no? Entonces, metiendo el pie. Sí, para que no le cierren, ¿no? ¿Ha cambiado, desde tu perspectiva, la visión de las ventas ha cambiado en algo en los últimos 10 años, que hay como un montón de otras formas de exponerte? La visión de las ventas en el mundo ha cambiado. Sí, te pregunto si tú sientes que la visión de las ventas ha cambiado. Te voy a decir que yo siento que la visión no ha cambiado si la ves en proporciones, pero cada vez hay más personas. Lo que pasa es que tampoco son tantas que ya lo ven como una profesión y se preparan y lo hacen. Pero, por ejemplo, si lo ves como, hablando del marketing de redes, cada vez hay más distribuidores que empiezan a verlo esto como una profesión y que se dedican a prepararse profesionalmente. Pero me sigo topando todos los días con historias de personas de, ay, es que no me gustan las ventas porque un amigo anda metido en eso y todo el tiempo van queriendo vender champús y ya me tiene harto, ¿no? Uh-huh. Ay, es que mi sobrino se metió en una cosa así todos los días que me ves, ¿por qué no tomas esto? ¿Por qué no tomas mis vitaminas? ¿Por qué no? Y se lo dije así, le dije, te digo algo, pero tú tienes una mala percepción de las ventas porque te ha tocado ver amateurs queriéndote vender. Uh-huh. Así es. Cuando tú tienes una experiencia con un vendedor profesional, ni sientes que te están vendiendo. Así es. Tú compras, no te venden. Te dan ganas de darle un beso después. Te sientes, te lo juro. Sí, es cierto. Te sientes... Bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Sí, claro. Me solucionó la vida o ella me solucionó la vida cuando lo hace un profesional. Así es. Entonces, y sí, ojalá esto aliente a más personas a prepararse, a explorar, ¿no? Uh-huh. Porque a explorar de dónde viene esa percepción que pueden tener. Si eres de los que dices, ay, es que no me gustan las ventas, pregúntate por qué. Así y te garantizo que vas a llegar a una experiencia con alguien que no te gustaría hacer. Que dices, ay, es que yo no me quiero ver como ese tipo o esa tipa. O un comentario de alguien de, guácala los vendedores. Exacto. Y te lo compraste y ya. Exacto. Oye, y qué interesante, porque ahorita dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, uh-huh, que es ahorita que nos estabas narrando cuando hubo un recorte personal. Ya sé. Y que decías, no solamente perdí mi ingreso, sino también perdí mi identidad. Uh-huh. Y me viene a la mente el tema de qué tan difícil es para las personas, qué tanto miedo les da a las personas desde tu perspectiva, ese soltar una identidad
O por ejemplo decir, es que mi papá me pagó tal carrera y si viera que me voy a poner a vender. Ese tema de soltar la identidad de lo que los demás o tus papás o la sociedad espera de ti y adoptar nuevas identidades, aventarte a hacer cosas nuevas, lanzarte a decir, híjole, ahora no me quiero identificar como vendedor. ¿Cómo ves tú esa parte que tú lidias todos los días con gente que como que está casada con su identidad? ¿Cómo es ese proceso desde tu perspectiva de soltar una identidad que tienes o que crees que tienes para adoptar cosas nuevas? Ahorita te voy a decir que es una necesidad. Okay. Ahora sí que con lo que compartías ahorita, ya ha cambiado la percepción de las ventas. Te voy a decir que sí ha cambiado mucho la velocidad con la que el mundo está cambiando. Ok. Sí. Y, o sea, hay estadísticas bien analíticas que te dicen, no es que antes ahora se genera en un día la cantidad de información que antes tardaba no sé cuántos años en generarse, ¿no? Así es. Y eso está haciendo que el mundo cambie rápido. Y ahora con la pandemia, más todavía. Sí. Entonces, ¿por qué es importante aprender a dejar ir la identidad que tenías? Porque si te aferras a lo que sabes y a quién crees tú que eres, no vas a poder hacer frente a un montón de los retos que el mundo que está cambiando te va a presentar. Así es. Entonces tú tienes que tener la capacidad de ser flexible y decir, es más, o sea, si se requiriera que yo adquiriera otra y me deshiciera de, mira, lo que yo creo que Paco el día de hoy es, no tengo problema haciéndolo, me explico, porque me queda claro que en el mundo si no cambias, te llamabas. ¿Qué crees que es lo que hace que la gente tenga miedo de soltar la identidad que cree que tiene? Que no saben quiénes son. ¡Wow! A ver, profundiza un poco en eso. Pues es totalmente que no saben que pueden ser quien quieren, entonces se aferran demasiado o sea, cuando yo te digo no saben quiénes son, es eso, que tú eres lo que quieres o quien quieres ser. Y yo creo que es bien importante, ay, qué padre que llegamos a este punto, porque no eres un vendedor, no eres tu negocio, no eres tu matrimonio, no eres tu casa, no eres tu profesión. En mi caso, yo no soy un médico, yo soy yo, ¿no? Y sí, como cuando llegas a ese punto de quién soy y que ya está definido para ti, entonces ya la etiqueta, lo que sea, ay, pues mira, será, pero este soy o esta soy, ¿no? Entonces, qué padre y qué bonito. Y justamente era lo que yo te quería preguntar, Paco, o sea, ¿por qué tú crees que da tanto miedo? O sea, decir, bueno, tengo estos productos, bueno, me animé, ¿no? Déjame compro esta ropa, déjame compro esto, ya lo tengo, tienes tu inventario, por así decirlo, ¿y ahora qué hago? O sea, esa parte, ¿qué es lo que crees que da más miedo? ¿Qué crees que es lo que, como la barrera a vencer o lo que le puede ayudar a mucha gente que quiere empezar algo, ¿no? Lo que sea. O sea, ¿qué es lo que le sucede a una persona en ese caso? Le suceden, bueno, cada cabeza es un mundo. Ahí sí es de preguntar. Pero la mayoría les preocupa demasiado lo que piensen los demás. Les preocupa demasiado lo que piensen los demás. Eso es uno de los miedos más, yo creo que detienen a más personas. Y yo me acuerdo que a mí me pasaba cuando empecé a hacer, ay, es que ¿qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a decir mis amigos que estudiaron? Y cuando me dijeron, ¿cómo me acuerdo? Me dijeron, ¿tú crees que van a hablar de ti? Ya hablan de ti. Entonces yo así de, ok. Entonces si ya hablan, ¿por qué no invitarlos a que escuchen algo más? Y sí es cierto, nosotros tenemos y juramos que además la gente nos ve como nosotros creemos que nos ven. Cierto. Eso es importantísimo. Y la realidad es que no, cada quien te ve como puede, desde donde puede. Sí. Desde sus propios filtros. Exacto. O sea, fíjate que yo creo que, a mí en lo particular me ayudó mucho con esa parte es que no quiero llamarle como la salida del closet o no, pero la aceptación de mi sexualidad y de poderme presentar al mundo sin temor a que digan que todo, me ayudó muchísimo en otros campos, ¿me explico? Claro. Es como ese temor, por ejemplo, cuando vas a ir del closet a decir, es que no quiero decirle a mis papás. ¿Por qué? Porque me van a dejar de querer. Porque no me van a querer como soy. Cuando dije, pues si no me quieren es su problema. ¿Y cómo les dijiste, Paco? Por teléfono. No es la salida del closet modelo. Pésima. ¿Pero qué edad tenías?
No, ya estaba yo peludito. O sea, ya tenía yo 24. 24. Por ahí. No, 24, 25. Y por les ahí. hablaste y de que, ¿qué creen? Es que tomé un curso de esos que te retan a hacer cosas. Sí, 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 sí. Y entonces en uno de los recesos era, hazlo. ¿No? Y aparte le dije a mi papá, que era el que más miedo me daba, ¿no? Entonces, Santo Dios. y para los que les da miedo las cosas, pues sí, yo me moría de pues ni pienses, o sea, márcale. Y yo, ya. Así, peor. No manches, Paco. Y dime una cosa. ¿Y el qué dijo? ¿Se sorprendió? Mi papá sí. Mi papá me dejó de hablar 2 años. Ok. Pero después todo regresó a la normalidad. O sea, ¿Y cómo te sentiste después de esa llamada? O sea, digo, a pesar de que no, o sea... ¿cómo me sentí después de esa llamada? Esa es una buena pregunta. Liberado, Uh-huh. y empoderado, porque me enojó la reacción de mi papá. Ujú. O sea, lejos de agüitarme, dije, ¿qué le pasa? La respuesta correcta es, eres mi hijo y te voy a amar como seas. Exactamente. No, y esa es la respuesta correcta, diste en el clavo. Qué interesante lo que estamos hablando, porque lo que tú estás ahorita mencionando como la respuesta correcta Ujú. era la respuesta que quizá podías haber esperado, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y lo interesante es esto, hablando del miedo y hablando de que todos tenemos algún closet del que no hemos salido, de diferentes cosas. Ujú. El del closet de, híjole, yo estoy estudiando esto porque mi abuelita quería que yo fuera esto, pero la verdad es que ni me gusta, Sí. Así es. ¿no? Pero si lo digo, voy a decepcionar a mi abuelita o algo Sí. va a pasar. O del closet de me quiero divorciar, del closet de estoy en bancarrota, del closet Exactamente. de me Y- quiero ir a otro país. Y lo interesante es que todo lo que, por lo que estoy oyendo, todo lo que pensabas que iba a pasar contigo es diferente, porque incluso te da poder. Dices, oye, aunque no me gustó la respuesta, Lo hice. me dio poder. Claro. Y me dio libertad. Así. Claro. Ya había una parte que ahora sí estaba bajo mi control y que antes no lo estaba, ¿no? Y me De alguna solté manera. el Totalmente. cabello. Sí, o sea, claro. sí, a lo mejor pudo haber sido una respuesta padrísima, ¿no? Ujú. Mi mamá reaccionó completamente diferente. Ay, no. Pero yo creo que independientemente de lo que pase es cómo lo recibes y qué haces con eso tú, ¿no? O sea, Claro. ¿qué escoges hacer con eso? Entonces yo escogí, empoderarme y no agüitarme. ¿Me Ok. explico? Y creo que lo mismo puede pasar en cualquier... Te digo, o sea, en la parte de las ventas vas a encontrar reacciones que no van a ser... ¡Ay, qué padre que estás haciendo eso! ¡Ay, qué... Oye, Paco, y ahorita Cierto. también me surge otra cosa. Dime. Ese ente anónimo colectivo que se llama los demás. Ajá. ¿En realidad es un los demás o hay un demás en particular que nos importa? Yo creo que cada quien es diferente, Ajá. pero sí, no es algo en general, así los demás quiénes son. Sí, Siempre a lo tiene mejor, sí, una claro. cara o Nombre y varias caras, apellido, sí. ¿no? Sí. ¿Qué tanto crees que sirva? Porque Sí, que siempre es mamá, papá, hermano. todo esto que hacemos acá es con la intención de que, lo dijiste ahorita de una manera increíble, que te hagas las preguntas correctas. Así es. Claro. Entonces, cuando decimos los demás, ¿qué tanto crees que sirva que te preguntes el nombre y apellido del demás que te importa? Sí. Porque quizá a partir de ahí puede haber una forma diferente de verlo. Claro. Una forma diferente pues digo, tratar de preverlo como tú ya nos contaste, pues es imposible porque el otro me va a ver como quiera verme. Pero Así ¿qué es. tanto me sirve ser específico en quién de más es el que me preocupa? No, sí te sirve. Te sirve y a veces no va a ser uno, van a ser varios, ¿no? Así es. O un grupito. Sí, sí, sí. Y más que saber nombre y apellido es por qué. Exacto. O sea, Ahí es a donde quería llegar. ¿por qué te importa? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Me explico? Y te vas a dar cuenta que muchas veces son historias que nos contamos. Bueno, no muchas veces. Siempre. Son historias. Y, que nos y contamos. llegaste al punto que quería yo llegar, porque efectivamente, o sea, el saber quién es la persona específica, cuál es el grupo específico, trae pegado un por qué ese grupo específico me importa. Y a lo mejor es eso lo que tenemos que contrastar con lo que viene después, que son las recompensas. Claro. Decir, ¿qué es más importante? Este tema específico con este grupo o persona específico o lo que yo quiero para mí? Cuéntanos un poco de eso. Sí. A mí me pasó, Paco,
también hablando de la identidad, Ajá. yo creo que de las profesiones donde más te casas con tu identidad es la de médico. Claro. Entonces, cuando a mí yo me involucro en multinivel, antes de conocerte, era una parte que yo decía, ¿cómo? O sea, yo soy médico del TEC, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Y voy a andar vendiendo cositas y no sé qué. ¿Qué van a decir mis compañeros de la carrera que están ahorita por cirujanos y ginecólogas y traumatólogos? Y yo vendiendo cremitas, o sea, me sentía tan loser, ¿no? La verdad, o sea, yo dije, lo más fracasado, ¿no? Pero después me puse a pensar y, a ver, Maribel, pues ya eres bien loser, no tienes dinero. O sea, ¿ya tienes la vida que quieres? No. ¿La vas a tener haciendo lo mismo? No. Bueno, entonces, pues, porque no te digan loser, vas a postergar, o sea, todo, o perpetuar esa posición. Y ya después dije, ¿sabes qué? Pues es que 1,000 pesos extras nadie me los va a dar, no me los van a subir nunca de sueldo. O sea, ¿por qué no me lo doy a mí misma, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la razón por la que empecé. Dije, oye, 500 pesos para mí eran un mundo. Uh-huh. 1,000 pesos, 2,000, 3,000. Hasta que, gracias a ti, tu mentoría, me lo empecé a dobletear o haces hasta el triple. Pero cuando rompí eso, dije, a ver, o sea, sí es un título, sí es algo que yo estudié, pero no soy esa. Claro. O sea, entonces, creo que sí fue, como tú bien lo dices, muy liberador, como darme cuenta que yo no soy mi bata. Claro. Yo no soy ese título. Sí. Sí, claro. Oye, y ahorita que mencionas eso, Maribel, y hay que llegando al punto interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo es? Y se les voy a lanzar la pregunta a los dos, tanto a ti, Paco, como a Maribel. ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta que esa decisión que tomaste de meterte en otra cosa empieza ya ahora al revés, te empieza ya a dar un estatus en donde la gente de que te preocupaba empieza a verte como que, caray, se animó, lo hizo? ¿Cuándo llega el famoso, es que siempre creí en ti? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y qué tan importante es? ¿Qué tan importante es? Sí. Yo creo, bueno, para mí, irrelevante. Te voy a decir por qué. Porque si no te importa que te vean feo y todo, tampoco es así como que ahora te crees las cosas buenas que te dicen. O sea, dije, qué padre, pero a mí sí me pasó con papá. Mi papá fue el primero que casi le da el patatús porque yo usé su tarjeta y entonces, ¿cómo se te ocurre? Ese fue el primer patatús. Y el segundo patatús fue cuando le dije, ya no voy a ser ingeniero, me voy a dedicar a esto. Porque esa segunda vez que nos despidieron a todos, yo dije, ya no quiero conseguir trabajo. Pasar por eso. Voy a dedicarme a emprender porque ya me había cambiado el chip de hacia dónde quería ir, ¿ok? Sí. Y era una cuestión, es eso, de qué era lo que me iba a hacer feliz, o sea, qué tipo de vida quería construir. Así es. Entonces, cuando le digo, no me voy a dedicar, o sea, me voy a dedicar a esto ya nada más, ¿cómo? Toda la educación y lo que invertimos en ti. Y en ese momento yo ya estaba así de, ya lo oía como la maestra de Snoopy de, ¿no? Y todos los días me decía algo malo, ¿no? Hasta que me acuerdo que le dije, si no vas a decir nada bueno, no me digas nada, porque yo lo voy a hacer, me digas lo que me digas. Pero cuando llegó ese momento, yo creo que este es de los pocos negocios que realmente lo puedes ver en un lapso muy cortito. O sea, no porque no, los demás no. O sea, normalmente un negocio de se tarda más en madurar y todo, ¿no? Yo siempre creí en ti después de 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero mi papá pudo ver los frutos desde el 5º año, o sea, porque prácticamente él estuvo retirado los últimos años, aunque estuvo mal de salud y todo, gracias a esto. Entonces ya era, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en todo esto? Nunca me dijo de, yo siempre creí en ti, sino más bien su actitud era completamente diferente. Y vuelvo a lo mismo, no es que dije, sí, qué padre, ¿verdad? No, pero es más padre tener aliados y gente que te apoya, gente que está en tu contra, aunque, vuelvo a lo mismo, si la gente que está en tu contra la usas como algo que te empodere, es algo poderoso, o sea, no es una fuerza que va a jugar en tu contra, sino a tu favor. O sea, sí, en mi caso, o sea, yo me di cuenta que si yo me compraba
la opinión de alguien, también me compraba su estilo de vida. Entonces, cuando yo empecé a recibir malas opiniones, fulanita dijo que cómo siendo doctora vendiendo cremas. Yo observaba la vida de esa fulanita y decía, por eso está opinando de mi vida. O sea, me explico, o sea, pues, ¿qué más hace, no? Y así, entonces yo decía, ¿quiero esa vida? No. Entonces, pues no me compro esa opinión. Y me fijaba en el estilo de vida de otras personas, como el tuyo, Paco. Y yo decía, por supuesto que quiero ese estilo de vida. O sea, porque te veo libre, te veo sano, te veo muy joven, porque pues no, en YouTube lo van a ver, pero tiene 46 y se ve espectacular. 7. 47 ya. Sí. 47. Ay, no me quites los años. Y siempre contento, con mucha energía. Yo te veía viajando. Tienes un carro padrísimo. Entonces sí era como yo, independientemente de lo material, o sea, verte a ti tan amado, querido, admirado, y cuando te empecé a tratar, yo decía, es que yo quiero causar ese impacto que él causó en mí, ¿no? Y entonces cuando ya empecé como a trabajar más contigo, más lo veía, yo decía, es que qué padre dedicarte a algo donde dejas ese corazoncito en tantas personas. Y yo creo que has impactado a miles de personas, Paco. Miles, o sea, porque no nada más impactas como a la persona en sí, sino esa persona le platica a su mamá, y le platica a su tía, y le platica a su hija, y entonces se va como este efecto, como una onda expansiva, y creo que esa ha sido tu contribución muy, muy, muy grande para mucha gente. Ay, qué padre escuchar eso. Bueno, y yo quiero preguntar, no, y es que yo también opino lo mismo, Paco, y te quiero preguntar algo, porque parte del tema de que estemos hablando de valientes con miedo implica que el miedo siempre va a estar ahí. Siempre está presente. A veces nos decía, la semana pasada nos decía una invitada, nos hablaba de la distinción entre los miedos reales, o sea, tienes a León ahí enfrente y hay un riesgo real de que te coma. Por supuesto. O los riesgos que viven en nuestra mente, ¿no? Las cosas que solamente son escenarios que nos platicamos. Pero a mí sí me gustaría que nos hablaras un poco de... Porque el mensaje es inspirador, ¿no? De que no, sí, vence el miedo y atraviesa y no sé qué. Pero a veces... el miedo a lo mejor no como te lo imaginabas, pero se concreta. Es decir, inviertes dinero y lo pierdes. Compras algo y para venderlo y no te lo compran y se te echa a perder, no sé. O no se vende tan rápido pero como eso va a pasar. Lo importante es, y es lo que quiero que nos compartas es, ok, pasó lo que tenía miedo o algo muy parecido. ¿Cómo me recupero de eso para seguir adelante? Tienes que ver qué es lo que tienes que aprender de eso. O sea, realmente la vida no va a ser todo miel sobre hojuelas. Claro. ¿No? Ni pétalos de rosa. O sea, vas a tener retos. O sea, todas esas cosas que pasan es para que aprendas algo. Yo he perdido dinero por menso, ay, mira esta inversión, no sé qué era. Oh, yo también. Sí, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Es que era demasiado bueno para ser verdad. Sí, claro. Pero eso me ha hecho que, obviamente, ahí te va. Malo que cayera una y otra y otra. Sí, ahí sí. Ahora es así de, no, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Déjame, te voy a decir por qué. Exacto. Entonces, el chiste de todo esto es que aprendas de los retos. Hace poquito vi una entrevista que me encantó de Tony Robbins. Tony Robbins. Y estaba hablando de un curso que él da a emprendedores. Dijo, la mayoría pagan $10,000 por el curso. Y el primer día yo les digo, te digo algo, no te recomiendo que seas emprendedor. Ok. Porque no todo mundo está hecho para ser emprendedor, porque los emprendedores tienen que amar el riesgo. Sí, es cierto. Y si tú no eres de las personas que está cómoda arriesgando, olvídate, consíguete un trabajo porque esto no es para todos. Y yo lo estaba escuchando y dije, es cierto, porque no puedes, no solamente es las ventas, el emprendimiento, o sea, ¿cómo esperas algo grande si no te tomas el riesgo de ir a lo desconocido? Así es. ¿No? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Pues sí, he aprendido a amar el riesgo, la incertidumbre, porque también estoy convencido de algo. Cuando lo haces muy claro de tus valores y de lo que es importante para ti, las cosas terminan materializándose. Aunque no tengas claro cómo va a ser, acaban sucediendo como tenían que ser. O sea, de hecho, lo último que te puedo platicar
así fue justamente lo que pasó hace meses. O sea, sí, llegó un punto en el que dije, a ver, necesitamos cambiar de dirección. Yo ya no puedo seguir aquí, ¿ok? Por dos cosas muy importantes. Yo creo en las personas y en que cada uno de nosotros está hecho para ser grande. Y donde estoy, no lo estoy viendo así, ¿no? O sea, la filosofía que estoy viendo de otras no va para allá. Y dos, yo hago esto porque quiero ser libre. ¿No? No quiero que sea mi trabajo 2, donde ahora tengo un jefe, etc. Sí. Entonces necesitamos buscar algo. Y por un lado tenía un chequezote, o sea... Pues es que eras el top número 1 en el mundo. Miles de dólares al mes. Tenía un lugar que además yo lo veía como mi casa, porque había nacido, crecido ahí por 17 años. Y ahorita que decías, dejar la identidad y además tenía una identidad. Sí, totalmente. Paco es tal compañía, ¿no? 3 estrellas. Algunos me ponían eso como apellido. Sí, o sea, claro. Paco, la compañía, ¿no? Entonces, cuando dije no, y tenemos que movernos, me tengo que mover, porque yo ya no comulgo con esto que estoy viendo, pues fue decir... O sea, un salto al vacío. Okay. Que uno, yo no sabía si la gente iba a querer venir o no. Yo no sabía nada. Solamente sabía que lo que estaba haciendo iba alineado con mis valores. ¿Me explico? Estaba cimentado en saber que yo creo en la gente, que quiero lo mejor para la gente y que lo hago esto y quiero que todos los que lo hagan sean libres. No tengan ni que reportarle ni que estar sujetos a algo. Bien. Entonces, dimos el brinco y lo increíble es que las cosas se acomodaron. Fueron meses de mucho trama, tumulto, chismes aquí y allá. Pero finalmente hoy me digo... Ay, qué increíble, porque lo veo en retrospectiva y digo, ¿cómo me atreví? Es que, Paco, o sea, no, qué cañón. Digo, yo que estaba ahí, dije, bueno, qué pantalón. Muy bien. Y te admiré muchísimo, de verdad que sí, porque sí fue un paso muy, muy importante. En el minutito que nos queda, Paco, caray. Regálanos, por favor, dijiste cosas muy puntuales. Danos 2 o 3 tips o 2 o 3 preguntas para que la gente se empiece a hacer y empiece a soltar rápidamente esa identidad y atreverse a hacer cosas que los puedan llevar al lugar donde ellos quieren llegar. Ay, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo veo mi vida en los próximos años? Pregunta 1. 2, ¿lo que estoy haciendo me va a llevar ahí? No. Sí, tal vez. No sé cuál sea la respuesta. Si es no, entonces la pregunta es, ¿qué otras opciones tengo? Si hoy que hablamos de ventas, o sea, pregúntate, ¿por qué no te gustan las ventas? Porque muchos contestan eso sin haber estado en ventas, sin nada. O sea, y pregúntate si posiblemente es una percepción que heredaste o chueca de hace años. ¿Por qué no darle otra oportunidad? Así es. Lo último es, el último consejo, cuando tengas miedo de algo, es que el miedo la gente lo trata de quitar con psicología. No hay una forma de quitarte el miedo más que haciendo lo que te da miedo hacer. Atravesándolo. Sí, ya lo sé, ya lo has escuchado, ¿verdad? Aviéntate. Así como lo que te platiqué ahorita, aviéntate. Porque no hay forma de atravesarlo, no hay terapia psicológica, no hay nada para que ahora que volteo digo, no, nada más era hacerlo. Así es. Muy bien. Oigan, para los que quieran seguir a Paco, síganlo. Paco Hernández en Facebook. 28. No, en Facebook. Estás con Paco Hernández, en su fanpage. Y en Instagram también estás como Paco HDZ, o si está con Paco Hernández 28. Paco Hernández 28 en Instagram, ¿verdad? Sí. Como que les vamos a dejar los enlaces. Sí, vamos a dejarles los enlaces y además se pueden acercar totalmente a él. Si alguien quiere explorar una aventura nueva de negocio. Si alguien es el mejor mentor que existe. Si alguien quiere, y si tú quieres cambiar tu vida radicalmente de alguna manera y no sabes por dónde, pues aquí hay una muy buena alternativa. Te puedes contactar directamente con Paco, con Maribel. Y Maribel, ¿qué más? ¿Con qué nos despedimos? ¿A dónde nos mandan nuestros comentarios y demás? Sí. Ya saben, nos siguen en Valiente con Miedo en Facebook, en Instagram, porque tenemos 6 seguidores.
Valiente con Miedo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube también, Valiente con Miedo. Únanse al grupo Valientes con Miedo. Y pues ya saben, compartan el podcast, coméntenos, díganos qué les pareció, si les gustó, no les gustó, qué aprendieron, nos ayuda muchísimo. Ya sé. Porque ya sabes que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Bye, bye. Bye, bye. Bye.